Muy buenos días, el día de hoy vamos a iniciar con el tema de introducción al estudio de los hongos. Vamos a empezar con algunos aspectos generales. Primero, los hongos pertenecen al dominio Eukarya, que recordarán es el dominio que integra a todas las células eucariotas y tiene su propio reino también, que pertenecen al reino fungi. En el reino fungi se encuentran estos organismos porque se alimentan a través de la absorción y son organismos pluricelulares. Si ustedes hacen la tinción de Gram, el resultado va a ser un resultado Gram positivo. Si bien no tienen pared celular de péptidoglucano como las bacterias, que así es como se fundamenta la tinción de Gram, sí cuentan con paredes celulares de glucanos, mananos o de quitina que provocan que la reacción a la tinción sea positiva. Y también son quimioorganótrofos, esto quiere decir que obtienen la energía de reacciones químicas y su fuente de carbono tiene que ser carbono orgánico. Carecen de pigmentos fotosintéticos, en especial pues no tienen clorofila y por lo tanto no hacen fotosíntesis, entonces no pueden sintetizar su propio alimento como harían las plantas y por eso no se encuentran dentro de ese grupo. Y además son muy importantes porque algunos son saprófitos, quiere decir que se alimentan de materia orgánica en descomposición y eso completa ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, son capaces de degradar la celulosa y eso hace que algunos troncos, por ejemplo, puedan reincorporar los nutrientes al ambiente a través de la función de los hongos. Y también tenemos otros hongos que son parásitos y causan enfermedades en plantas, en humanos y en animales, lo que es muy importante en la producción de alimentos, que es el enfoque que le vamos a dar en esta clase. La relevancia de los hongos, bueno, viene principalmente, les decía, porque algunos son patógenos, tanto de plantas como de animales. En el primer caso, por ejemplo, tenemos la antracnosis, el hongo que causa esto se llama Glomerella cingulata, y la antracnosis es una enfermedad de muchos diferentes tipos de plantas y de productos, de frutos y demás, y es un hongo de principal control durante la producción de alimentos. De este lado tenemos una enfermedad que se llama festucosis. Esta le da al ganado bovino principalmente y está relacionado con sustancias tóxicas que se producen, son producidas por los hongos, a través en el alimento que se les da y puede provocarles desde bajo peso, baja producción de leche e incluso puede provocar la muerte. Entonces los hongos son muy importantes y el control durante la cadena de producción es muy importante en estos niveles. También son muy importantes porque son patógenos de humanos. De este lado, por ejemplo, tenemos una afección que es bastante común y que no lleva a grandes consecuencias, que sea, por ejemplo, el pie de atleta, causado por algunas especies del género Tricofitón. Y de este lado tenemos ya otra enfermedad más grave, que es la criptococosis, una infección también por hongos relacionada a la inhalación del hongo a través de materia fecal de aves, por ejemplo, como de las palomas, y que suele estar más marcada en personas que tienen problemas como de inmunosupresión. Es una enfermedad ya sistémica y se considera con una letalidad alta. Otro aspecto importante es que pueden producir algunas sustancias tóxicas, se les llama micotoxinas de manera general. De este lado tenemos a Clavices purpurea, que causa una enfermedad o un padecimiento que se llama fuego de San Antonio, o también se conoce como ergotismo. Y lo que ocurre con este hongo, que es este que ustedes están viendo aquí, esto sería el centeno, por ejemplo, y estos como cuernitos que le salen aquí vienen a ser el hongo. A ver, se le llama cornezuelo a la enfermedad. Y entonces aquí durante este proceso de desarrollo el hongo genera una sustancia que es alucinógena y está muy relacionado a algunas leyendas sobre brujas y demás. En algunos lugares se producía el centeno para hacer pan y entonces las personas comían ese pan y después tenían algunas alucinaciones y bueno, estaba relacionado a este hongo. De aquel lado, por ejemplo, tenemos a Aspergillus flavus desarrollándose sobre un cacahuate y generando unas sustancias que se llaman aflatoxinas. Las aflatoxinas son de muy importante control debido a que tienen muchos efectos en las personas. Uno de los más importantes o el más importante es que son cancerígenas. Entonces, al producir cáncer, uno los consume y alcanzar ciertos niveles, pues la probabilidad de desarrollar cáncer es más alta. Se fijan, aquí tenemos un cacahuate. Y entonces ustedes agarran este cacahuate y lo frotan. El cacahuate, digamos, se vería de cierta manera normal. Un proceso de lavado podría retirar el hongo y se vería normal o no demasiado deteriorado y entonces podría incorporarse en la producción. Entonces el control de las aflatoxinas es muy importante y como futuros ingenieros en alimentos, este es uno de los temas más centrales, sobre todo si trabajan con cereales. Pero no es exclusivo. Por ejemplo, se ha detectado aflatoxinas en la leche de las vacas debido a el desarrollo de hongos en el alimento para el ganado. Entonces, el control, la cuantificación, la detección de las aflatoxinas y en qué niveles
son muy importantes. De hecho, por eso ustedes se van a llevar una tarea número 1. Van a buscar, van a preparar una infografía de un artículo que se llama Micotoxinas, qué son y cómo afectan la salud pública. Es de Santillán y colaboradores y lo encuentran en la revista digital de la UNAM. Si lo buscan con este título está disponible, está en español. Y ustedes van a desarrollar la infografía y la van a presentar en la página, en la plataforma de Classroom. Y vamos a tener 10 puntos extra a aquellos que todavía que preparen su infografía me manden una captura de pantalla de que la compartieron en las redes sociales, sea Facebook, Instagram. Son 10 puntos por una red social y ya, no vayan a pensar que son 10 por cada red social. Y con esto, entonces además vamos a hacer que las personas que también están ahorita en su casa, pues de pronto lean información interesante de otro tema. Igual si tienen preguntas sobre cómo se desarrolla la tarea, pues me pueden preguntar a través de Classroom. Continuando con la relevancia de los hongos, pues se utilizan en múltiples procesos para la elaboración de alimentos. Por ejemplo, en la elaboración de algunos quesos y de panes, ellos llevan a cabo el proceso de fermentación y les dan características propias. O en la producción de bebidas como las cervezas, el vino, o propiamente algunos hongos, pues es el alimento. Entonces la producción de hongos comestibles. Fíjense bien, esta imagen es interesante porque lo que tenemos aquí es el sustrato donde se desarrolla el hongo y luego está cubierto con una bolsa de plástico y tiene unas perforaciones para que de ahí salgan los hongos. Este ya sería un modelo un poco más de producción industrial. Yo todavía a veces me imaginaba antes que la gente iba como a los cerros o al monte y demás y iba y cortaba los champiñones, pero pues ya eso pues se utilizará en algunos lugares pequeñitos, pero la producción a gran escala ya son cultivos como el que están viendo ahí. Pueden buscar, si a ustedes les interesa, en Google. Hay una infinidad de manuales para el cultivo de setas, incluso videos en YouTube para que vean cómo se hace eso. Es muy interesante. Y también son importantes porque se producen algunas sustancias que utilizamos, como por ejemplo algunas vitaminas, son producidas por hongos, o la propia producción de antibióticos. Aquí estamos viendo el desarrollo de un hongo. Esta estría que estamos viendo aquí tiene un desarrollo bacteriano y podemos notar que a partir del hongo se secretan sustancias y provoca la inhibición del desarrollo de los microorganismos. El más conocido de todos, aunque no el único, la penicilina, se obtiene a través de hongos del género Penicillium. Otro aspecto importante es que las células de los hongos tienen la propiedad de absorber metales pesados. Terminan siendo tóxicos para ellos, pero se ha demostrado que se puede colocar en algunos ambientes altamente contaminados. Las células de los hongos absorberán esos metales pesados y luego nosotros podemos retirar los hongos para como disminuir la concentración de esas sustancias tóxicas en algunos ambientes. Las investigaciones son muy interesantes y también es muy interesante saber luego qué hacemos con esos hongos, ¿verdad? Porque ahora son hongos que tienen esos metales pesados, así que tampoco se pueden desechar en cualquier lado. Podrían investigar un poco más al respecto si les interesa. Con respecto a esto, ya un poquito más aplicado, vamos a revisar un caso que es muy interesante y que ha ocurrido aquí en México. Vamos a revisar el caso de la roya del café, los efectos perjudiciales del desarrollo de algunos hongos. Resulta que México es uno de los principales productores y exportadores de café orgánico en el mundo. Hay 500,000 productores de café en México y las ganancias anuales por exportación, pero por ahí del 2012, 2013 estaban por encima de los 800 millones de dólares. Entonces México para ese año se consideraba el primer productor de café orgánico en el mundo y de hecho Chiapas fue el primer estado centroamericano que desarrolló su propia planta para liofilizar café y poder venderlo de esta manera. Las zonas que producen más café orgánico se encuentran al sur del país, aunque tenemos en la parte central algunos estados donde también se da, pero la mayor producción se encuentra en los estados del sur, principalmente Chiapas. El problema con la roya del café ocurrió en 2013, cuando el Consejo Mexicano de Organizaciones de Productores de Café le pidió al Senacica que declarara una emergencia porque había 100,000 hectáreas que estaban contaminadas, 100,000 hectáreas de cultivo con la roya. Hasta antes de este año, la roya del café no se consideraba una enfermedad que ocurriese en México. Sí era muy propia de otros países de América Latina y era muy frecuente. Sin embargo, en México nunca se han presentado casos de este hongo y se consideraba que aquí no podía desarrollarse. Sin embargo, para este año ya tuvimos 100,000 hectáreas contaminadas, lo que representaba el 35%, o de esas, el 35% de la producción orgánica se había afectado.
Si nosotros vemos a las hojas del café, les veríamos cuando tienen roya, el hongo se llama Emileia bastatrix, veríamos que tienen como unas manchitas amarillas. Si nosotros nos acercamos un poco a esas manchas amarillas, veríamos que en realidad es el desarrollo de un moho. Y ya viéndolo con microscopía electrónica, podemos ver aquí, más adelante vamos a ver un poco más sobre estructura, pero aquí estaríamos viendo directamente las estructuras reproductivas del hongo y aquí estaríamos viendo las hifas que se meten en los estomas de las hojas y a partir de ahí absorben nutrientes, lo cual lleva eventualmente a la planta a que quede seca, a que se muera, afectando a la producción. Si bien en México no se había presentado antes, ¿cómo es que empezó a ocurrir en este año? Resulta que la fuente de contaminación fueron 300,000 sacos de grano de café que se habían traído de contrabando, que venían de Centroamérica, Guatemala y El Salvador, que estaban contaminados por el hongo. ¿Por qué razón alguien contrabandearía café? Lo que pasa es que aquí en el mundo, pues, para poder vender un producto que sea orgánico hay que ganarse esa denominación y demostrar que durante la producción tú no utilizas ciertas sustancias que no están permitidas. Entonces, puedes ganar tu denominación de orgánico. Obviamente no todas las empresas lo logran. Las que sí tienen una cierta capacidad máxima de producción. Yo tengo mi empresa, tengo mi denominación orgánica y mi producción alcanza a tantos miles de hectáreas. Sin embargo, a veces la demanda es más. Y a lo mejor yo tengo un compadre por allá en Guatemala, en El Salvador, que él también produce café orgánico, pues, o produce café, y se lo compro yo y luego yo lo meto a través de mi empresa, lo cual es obviamente una estafa, es ilegal, pero ocurre mucho, ¿no? No tengo yo certeza de la producción, no sé si de verdad es orgánico, pero yo lo meto a través de mi marca, lo cual no está bien. Así que fueron como se trajeron esos 300,000 sacos de contrabando y ya una vez que estaban aquí en México, estaban contaminados con el hongo, pues se considera que los insectos se pararon sobre esos costales y eventualmente se pararon sobre campos de cultivo y contaminaron. Así que a partir del 2013 la roya del café ya es un problema también en México. Bueno, pasando a algunos aspectos de morfología, fíjense, es muy interesante cómo los hongos, toda la identificación de un hongo se basa en cómo es que el hongo se ve. Esto quiere decir que es muy importante identificar las estructuras, tanto somáticas, les vamos a decir, del cuerpo, como las reproductivas. Y con eso nosotros vamos a poder hacer la identificación de los hongos, a diferencia de las bacterias. En las bacterias tenías tus cultivos y luego la identificación es, sí importa cómo se ven, pero sobre todo a través de la identificación de pruebas bioquímicas. Y luego ya otras pruebas inmunológicas y demás. En el caso de los hongos es muy importante la observación. En las bacterias recordarán que tenemos poca diversidad en cuanto a las morfologías, cocos, bacilos y las agrupaciones. Por lo tanto, ustedes se asoman al microscopio y ven bacilos gram negativos y, por ejemplo, todas las enterobacterias son bacilos gram negativos. Entonces, ustedes no pueden distinguir una salmonela de una E. coli por cómo se ve en el microscopio, bacilos gram negativos. Para eso son las pruebas complementarias, mientras que con los hongos sí, observando en el microscopio podemos identificar al hongo, ya sea en cultivo o sí. O se hace una muestra directa, algunas estructuras se podrán ver por ahí, cómo se ven, o desarrollando un cultivo y cómo se ven esas estructuras en el cultivo, me dan la información. Aquí importa mucho la microscopía. Morfológicamente los hongos se clasifican en 3 grupos principales, que serían las levaduras, los mohos y las setas. A estas las levaduras se les llama los hongos cremosos y eso es porque en los medios de cultivo cuando crecen se desarrollan como colonias de bacterias, como las que ya han visto con anterioridad. En el caso de los mohos se les considera los hongos filamentosos. Estos ustedes están familiarizados con ellos. Cuando alguna fruta se deteriora y le empieza a crecer como esos pelos, esos son mohos. Los han visto en las paredes, en algunas edificaciones, incluso cuando dejan su topper con comida hay días que se les olvida en la cocina y luego van y lo abren y tiene ahí toda la jungla. Bueno, esos son principalmente mohos. Y de este lado tenemos las setas. Las setas son lo que nosotros les decimos como champiñones, ¿verdad? Esos hongos que todo el mundo ubica como hongos, unos comestibles, otros tóxicos, alucinógenos y demás. Entonces, en esta clase que es microbiología general o introducción a la microbiología, nos centramos mucho en estos dos. Aquel le compete un poco más a la botánica. Entonces nos vamos a centrar de este lado, pero claro, no están limitados. Si les interesa, claro que pueden echarse. Hay varios manuales que hay sobre la identificación de setas. Yo les recomiendo los manuales que tiene la UNAM de identificación de setas comestibles en México. Son muy interesantes.
Otro aspecto importante es que estas estructuras no son siempre estrictas y un hongo puede cambiar entre ellas en función de alguna condición ambiental. Este fenómeno se llama dimorfismo fúngico. El dimorfismo fúngico es que un hongo es bajo cierta condición una levadura y bajo otra condición es un moho. Vamos a tomar como ejemplo este que causa una enfermedad en la piel que se llama Blastomyces dermatitidis, el hongo, y la enfermedad se llama blastomicosis, que aunque aquí se observa en la piel, en realidad ingresa a través de la inhalación, es una micosis sistémica. Si nosotros cultivamos, estos son dos medios de cultivo, dos cultivos, perdón, del hongo, si nosotros cultivamos el hongo a 25 grados, veríamos que se desarrolla en forma de moho, así es como se encuentra en la naturaleza. Pero si lo cultivamos a 37 grados centígrados, observaríamos el desarrollo como de levadura. Y se trata del mismo hongo, nada más está en función del cambio de temperatura. Algunos otros hongos cambian de forma en función de los sustratos, de los nutrientes, la disponibilidad, etc. Si nosotros hacemos microscopía de esto, aquí podríamos ver al hongo en su forma de moho. Aquí estaríamos viendo lo que los micólogos le dicen como forma de paletitas, son como paletas por ahí de caramelo. Y de este lado 37 las levaduras que se dice que tienen forma de huella de zapato. Los micólogos son muy así, le ponen como muchas comparaciones a lo que están observando para dejarnos más claras las ideas. Bueno, aquí tendríamos la levadura de Blastomyces dermatitidis. Algunos otros ejemplos, también es muy importante recalcar que este dimorfismo puede ser estricto, que sería el caso de Sporotrichenki. Estricto es cuando es moho y levadura. Aquí tendríamos la forma levaduriforme, que es en el caso de las personas cuando están infectadas. Es una enfermedad subcutánea, entra cuando uno tiene una herida en la piel y el hongo ingresa por ahí, es un hongo ambiental y entonces desarrolla esta enfermedad, parasita los ganglios linfáticos y entonces van siguiendo una línea. Se fijan, aquí está el brazo, pero las lesiones van siguiendo como una línea, que es la línea de los ganglios. Aquí veríamos las levaduras. Esto sería a 37 grados, que es la temperatura corporal. Pero si nos vamos a un cultivo o al ambiente, estaría desarrollando su forma micelial, saprófita, que ya sería un moho de matiacio. De matiacio quiere decir negro. Y aquí estaremos viendo las estructuras del hongo, que los micólogos dicen que es como flor de cerezo. Muy bonito. El dimorfismo, dijimos, es estricto si es de levadura a moho. Sin embargo, existe el dimorfismo que se conoce como bifásico, que es de moho a una estructura que no es propiamente una levadura, pero es otra estructura. En este caso vamos a poner como ejemplo coccidioides. Coccidioides, aquí tenemos en un paciente infectado, es también una micosis sistémica por inhalación, la forma esta que se llama esférula, no es una levadura, pero cuando está parasitando una persona desarrolla estas esférulas, mientras que en los cultivos, ya a 25 grados, desarrollamos un moho que tiene estas características cuando lo vemos en el microscopio. Les decía que es muy importante cómo se observan los hongos en el microscopio para poder identificarlos. Por lo tanto, esta parte, que puede ser un poco pesada, sí es muy importante que la conozcan porque son los términos básicos sobre cómo describir hongos cuando los vemos y en qué estructuras fijarlos. Entonces, podemos distinguir en los hongos dos estructuras principales, las estructuras somáticas y las estructuras reproductivas. Las somáticas son las que pertenecen al cuerpo del hongo y vamos a centrarnos en la clasificación de las hifas y en las modalidades, y las estructuras reproductivas, que serán las esporas, que pueden ser sexuales y asexuales. Les explico más adelante esos términos. Vamos a hablar primero de las estructuras somáticas, que se conocen como las hifas en el caso de los mohos. Las hifas son estos filamentos que se forman en los mohos que están compuestos de células. Los mohos son hongos pluricelulares. Entonces, las hifas son estos filamentos que están compuestos de células. Entonces, según su origen, pueden ser hifas verdaderas que se forman a partir de la germinación de una espora de un moho. Entonces, los mohos forman hifas verdaderas. Y tenemos otra estructura que se conocen como pseudohifas. Las pseudohifas son levaduras que se multiplican por un proceso que se llama gemación. La gemación es, para que se den más o menos una idea de cómo se ve, es como los nopales, que está como el nopal y luego de ahí le sale como otro pequeño brotecito y de ahí sale como otro nopalito y luego se hace el otro, ¿verdad? Y luego se hace otro. Okay. En las levaduras, en teoría, deberíamos tener una levadura, se hace la gemación y se separa esa gemita y ya tienes dos levaduras. En este caso, a veces puede ocurrir que una levadura no se separe. Entonces, tienes a la levadura grande, tiene su hija y esa no se separó de la madre y ya está teniendo una hija. Qué bueno que eso no pasa en los humanos, ¿verdad? Si no, imagínense, estaría la mamá y traería pegada a la hija y la hija tendría pegada a la nieta y estarían las tres ahí pegadas. Qué espanto. Pero en los hongos sí ocurre y entonces tenemos la que se llama pseudohifa, que se forma por esas levaduras que se van
alargando y que no se van soltando y van formando como una especie de filamentos, pero no son hifas tal cual. También tenemos, según la función, las hifas que se consideran de nutrición. Si nosotros esta línea de aquí consideramos que es el sustrato, un fruto o un medio de cultivo, va a haber unas hifas que se van a meter al sustrato y se van a dedicar a la absorción de nutrientes. Mientras que vamos a tener otras hifas que son las que van a sobresalir, esas son las que nosotros vemos como esos filamentos, y estas se van a encargar de producir las esporas, las estructuras reproductivas. Entonces tenemos las hifas vegetativas, que son las que se meten, y las hifas que se les llama aéreas, que son las que están por fuera y que forman las estructuras reproductivas. Y según su diámetro se les considera que pueden ser macrosifonadas si el diámetro es mayor a una micra, y se considera que es microsifonada si el diámetro es menor a una micra, aunque esto es más propio de algunas bacterias que de pronto crecen como mohos, que son los actinomicetos, porque los mohos verdaderos suelen tener hifas gruesas, macrosifonadas. Y también es muy importante distinguir el color de los hongos para la identificación. Sobre todo, tenemos términos como micelio hialino, cuando no tiene pigmentos, también se les llama hialoifomicetos. Y tenemos si el micelio está pigmentado, pues si posee pigmentos melánicos principalmente, o sea, los que son oscuros, son los que más nos llaman la atención. Aquí sí los micólogos se pasan, porque tienen un montón de nombres a esto. Si un hongo es negro u oscuro, les pueden decir feoifomicetos, dematiáceos o fuliginosos, y los tres significan lo mismo, que el hongo está oscurito. También las hifas hay que distinguir si están septadas, es decir, si yo alcanzo a ver en los filamentos, si yo alcanzo a ver que están separadas como tal, o podemos distinguir si son cenocíticas. Cenocíticas quiere decir que el filamento no tiene divisiones aparentemente, sino que está nada más así. Esto me ayuda a identificar algunos géneros, como por ejemplo Rhizopus, Absidia, Mucor, Cuningimela, y esos pertenecen a este grupo de hongos cenocíticos. La reproducción de los hongos es un tema bastante largo y no por complicado, sino porque es diverso. Los hongos son muy buenos para multiplicarse y lo hacen de muchas formas diferentes. Entonces, en los hongos encontramos esporas sexuales y esporas asexuales, pero cabe aclarar que un hongo puede tener capacidad para multiplicarse desde cualquier parte. Es decir, a veces un fragmento del micelio de las hifas, una hifa que se desprende y va por allá, esa puede ser capaz de formar un hongo nuevo. ¿Sí? Y también tenemos las esporas que son sexuales o asexuales. Retomando un poco en la naturaleza, recuerden que la reproducción sexual sirve como una especie de experimento para eventualmente generar una mejora de una especie. Entonces tenemos un progenitor A, un progenitor B, cada uno con su carga genética, que se van a unir para tratar de aportar lo mejor de esa carga y tener un individuo nuevo, que en teoría sería mejor. Ya sabes que hay combinaciones que no son tan exitosas, pero bueno. Entonces sería para tener un individuo mejor. Y eventualmente eso nos daría origen a la mejora, ¿verdad? La mejora genética. Pero tenemos la reproducción asexual. Una reproducción asexual se trata de la propagación. Es decir, quiero reproducirme muchas veces, rápido, en gran cantidad para ganar espacio, para competir. Entonces, la reproducción asexual tendrá ese origen. Por lo tanto, cuando los hongos tienen reproducción sexual y asexual, no suelen estar encasillados en la reproducción sexual, por ejemplo. Suelen hacer reproducción sexual cuando hay oportunidad. Bueno, como todos. Cuando hay oportunidad, y inmediatamente después de una reproducción sexual vendrá una reproducción asexual. Hago mi experimento para ver cómo queda el hongo y luego una reproducción asexual para propagar ese experimento, a ver qué tal se hace. Y sí pueden durar mucho tiempo reproduciéndose nada más asexualmente. Entonces, las esporas asexuales, otro aspecto importante es que tienen nombres. Se dice que la fase se llama teleomórfica, cuando está un hongo en una fase sexual, y una fase anamórfica cuando está en una fase asexual. De hecho, cuando un hongo está en una fase sexual o asexual, incluso puede que se vea bien diferente. Por poner un ejemplo así burdo, podemos tener un hongo que cuando está en reproducción sexual se vea negro y cuando está en reproducción asexual sea blanco. Y eso hizo que al inicio, cuando se clasificaban los hongos, tuviésemos, la clasificación se hacía observando. Entonces tenemos hongos por eso que tienen dos nombres. Sin querer,
se le puso un nombre a la etapa sexual y luego otro nombre a la etapa sexual, y conforme avanzó la tecnología y se vio que era el mismo hongo, pues ahora tenemos un problema, porque hay hongos que tienen dos nombres. Más adelante van a aparecer algunos ejemplos para que no se me confundan. Estamos hablando del mismo hongo, pero tiene dos nombres en función del estadio en el que se encuentra. Y justamente entrar en esta etapa sexual está desencadenado por muchos factores, encontrar una célula que sea compatible para que se lleve a cabo esto, pero también mucho por de algunas sustancias, ¿no? Algunas hormonas que los hongos reciben como estímulo para entrar en estos estadios. Y van a ocurrir tres procesos genéticos que ya habrán escuchado antes, que es la plasmogamia, que es cuando se juntan los plasmas de las dos células; cariogamia, que es cuando se reúnen los núcleos que contienen información genética de esas dos células; y por último la meiosis, que es cuando se lleva a cabo ahora sí todo el intercambio genético en la célula. Y hay hongos que se les llama heterotálicos, que tienen sexo diferenciado. Y en los hongos no se puede decir que algo es macho o que es hembra o así, pero se les suelen dar un positivo negativo, AB o mayor minor, para poder identificar de qué estamos hablando. Y hay hongos que se les llama homotálicos, cuando no hay como un hongo más y un hongo menos, sino que ambos coexisten en el mismo cuerpo. Y estas hormonas, o estas feromonas, mejor dicho, que estimulan la reproducción sexual, estas son las más importantes. Si hay por ahí en algún examen, luego les preguntan, a ver, una hormona, una feromona que haga que los hongos entren en reproducción sexual, pues acuérdense de las telas parisina, y ya con eso ya tienen una respuesta segura, ¿verdad? Parisina es una de esas. Entonces, las tres esporas que son sexuales son las ascosporas, cigosporas y basidiosporas. Mientras que básicamente todos los hongos pueden hacer reproducción asexual, y algunos van a hacer reproducción, además van a hacer reproducción sexual, o no se ha encontrado, se les encuentra la sexual, pero la sexual no se ha visto hasta la fecha. Entonces, las ascosporas son esporas que resultan obviamente de la meiosis y se forman a partir de una bolsa o asca. Las maneras son diferentes, pero pueden ser como estas bolsas más verticales que tienen varias esporitas, estas que estamos viendo acá. De este lado tenemos, por ejemplo, a la levadura de Saccharomyces cerevisiae, que todo el tiempo se reproduce asexualmente, pero si encuentra las condiciones se reproducirá sexualmente. Y aquí estamos viendo esta levadura que ya pasó a formar un asca y tiene aquí adentro sus 4 ascosporas características. Las basidiosporas, estas son muy propias de las setas de los champiñones. Y entonces tendríamos estas estructuras base que se llaman basidios, y a partir de aquí se generan las basidiosporas y se van liberando al ambiente a través de esas estructuras. Y por último tenemos las cigosporas. Las cigosporas vienen a darse cuando dos hifas, que bien son estas que están aquí o estas más claro de este lado, cuando dos hifas se encuentran, se juntan, unen sus citoplasmas, núcleos, hacen la meiosis, y del interior, en medio de esas hifas, se me forma la espora. Estas esporas se llaman cigosporas. Y si le agregamos el término miceto, ahora estamos hablando del hongo. Es decir, los hongos que se reproducen con ascosporas se les llama ascomicetos. Los que lo hacen a través de basidiosporas se les llama basidiomicetos. Y luego tenemos a los de la cigospora, que se les llama cigomicetos. Existe otra clasificación de unos hongos que se les llama hongos acuáticos, que se les llama oomicetos. Esos son algunos hongos acuáticos que, bueno, tienen características propias. Bueno, ahora vamos a hablar de las esporas que son asexuales. Si bien sí son esporas como tal, se sugiere que se les llame más bien conidias, para que nosotros con el tiempo vayamos dejando el nombre de espora solamente a las de reproducción sexual, y a las de reproducción asexual les digamos siempre conidias. Voy a tratar de decir conidias todo el tiempo, pero de pronto ahí se me cuatrapea un poco, ¿verdad? Como este aspecto más novedoso. Y otra cosa que sí les quiero decir es que en los hongos la reproducción asexual sí ocurre a través de las esporas, no así en las bacterias. Ustedes recordarán que estuvimos revisando que las bacterias pueden formar una estructura que son las endoesporas. Bueno, quedamos que las esporas de bacterias no son un mecanismo de reproducción, porque una bacteria no está por ahí liberando esporas para poder multiplicarse, sino que ella, cuando tiene un estímulo ambiental, principalmente un estímulo de cambio en el ambiente, lo que hace es entrar en esta etapa de esporulación, en la que guarda su material genético para
lo guarda con algunos ribosomas, guarda ADN, guarda ARN, en una estructura muy, muy resistente, para que eventualmente cuando el bacilo muera o la célula muera, se libere la espora y esta caiga en un medio de cultivo o en un sustrato cualquiera y ahora sí germine y forme otra vez a un bacilo. Como es la copia exacta del ADN, podemos decir que es el mismo. Si ustedes creen que las bacterias tienen alma, ya les decía, pues no, es otra. Pero si no creen que tengan alma, entonces pues es la misma, ¿verdad? Una copia exacta del material genético. En el caso de los hongos, ellos sí se multiplican a través de la esporulación. Generan miles y miles y miles de esporas que se liberan al ambiente y cada una da origen a un hongo nuevo. Entonces, estas conidias, las conidias, la reproducción a través de conidias, la hacen todos los hongos. Sean ascomicetos, basidiomicetos y zigomicetos. Algo que les quiero decir ahí como dato curioso es que antes existía un grupo que se llamaba deuteromicetos. Los deuteromicetos también se les conocía como hongos imperfectos. Eso quería decir que solamente se consideraba que se reproducían asexualmente y que nunca se había visto ni que formaran ascas, ni que formaran basidios, ni que formaran cigosporas. Entonces, se les consideraba los deuteromicetos. Conforme ha avanzado el estudio del material genético, ya se pueden hacer otras clasificaciones y ahora ya sabemos que esos hongos, aunque no forman estas esporas, genéticamente sí pertenecen a uno de estos grupos. Así que los deuteromicetos u hongos imperfectos ya no existen y se han incorporado en alguno de estos tres grupos principales. Y esta viene a ser, como quien dice, la principal característica que nos permite identificar a los hongos, cómo son las conidias y cómo se forman, se obtienen los medios de cultivo y así podemos identificarlas. Entonces, esto que les voy a poner aquí es como más cultura general. No se estresen mucho por tratar de aprender todos estos términos, pero sí más o menos para que identifiquen cómo podrían ser estas conidias, ¿verdad? Las podemos dividir en tres grupos. Los taloconidios, que son conidios que surgen directo de las hifas. Esto sí lo pueden saber, es sencillo. Un taloconidio viene directo de la hifa. Está la hifa, el filamento, y ahí tiene pegadas las esporas, las conidias. Tenemos los conidios tal cual, que surgen a través de una estructura intermedia. Tenemos nuestra hifa y se forma una estructura especializada, por ejemplo, un conidióforo o una fiálide, una estructura que esa es la que da origen a las esporas, no están directamente sobre la hifa. Ya se llaman conidios. Y tenemos las endosporas. Las endosporas son aquellas que está la hifa y luego la hifa forma como una bolsa grande y adentro se llena de esporas. A estas se les llama, a las bolsas estas se les llama esporangios y a esas esporas se les llama esporangiosporas. ¿Ustedes han visto esto en algunas ocasiones cuando se les ha echado a perder un jitomate o un tomate, si alguno de ustedes no es de aquí, de Guadalajara? Entonces, cuando se echa a perder un tomate, ustedes han visto como que primero le sale un hongo como blanco y luego se le forman unos puntos negros, como unas bolitas negras. Esas bolitas negras son esporangios. Son esas bolsas, están repletas de esporas. Deben ser cuidadosos porque la inhalación de esas esporangios puede causarles enfermedades por hongos, enfermedades oportunistas en los pulmones. Así que laven su topper todos los días porque no voy a hacer que un día se lo encuentren ahí abandonado y les dé la micosis. Entonces vamos a ejemplos de nombres, ¿ok? Entonces tenemos artroconidios cuando las hifas se fragmentan, blastoconidios, que estas son las levaduras cuando se forma esa gemita que les decía, se les suele decir blastoconidios. Y bueno, ya tenemos otros, clamidioconidios, que son estos que están viendo aquí, que son como estas estructuras fragmentadas y luego forman estas estructuras circulares, dictioconidios, que son como los que parecen panales, aleuroconidios, que son estas pequeñas conidias que van surgiendo de las hifas, están pegaditas ahí directamente. Y lo que sí es que pueden ser unicelulares y se les llama microconidios, como todas estas imágenes que estamos viendo aquí, está la hifa y luego las esporitas, o pueden ser macroconidios, aquí una disculpa, no debe decir unicelular, debe decir pluricelular, macroconidios pluricelulares y entonces tendríamos estas esporas muchísimo más grandes. Y no significa que un hongo nada más pueda ser una u otra, sino que a veces pueden alternar. De hecho, igual a lo mejor en esta imagen no es muy claro, pero aquí hay unas pequeñas conidias pequeñas y además tenemos el macroconidio. Miren lo que les decía el jitomate. Entonces, estas son las endosporas que también se llaman esporangiosporas. Tenemos nuestra hifa, tenemos nuestra bolsa que es el esporangio y aquí están todas las esporas. Cuando se revienta eventualmente las liberará, miles. Aquí está la imagen de un jitomate que les decía, miren, aquí está el tomate abajo, aquí está el hongo blanco y estos puntos oscuros pues vienen a ser estos enormes esporangios.
Las levaduras, además de identificar su forma, que suelen tener una forma ovalada, aunque a veces puede ser más redondeada, y suelen ser un poco más, bueno, bastante más grandes que las bacterias, pero entre ellas suelen diferir de tamaño. Es muy importante identificar si están teniendo una sola gema, que es su hijita, o si están teniendo, este se le llama monogemantes, o si son multigemantes, que es una levadura que puede tener al mismo tiempo múltiples gemas. Y ya quedamos que a veces estas gemas pueden tener otras gemas, y entonces identificamos las pseudohifas, ¿verdad? Les quiero regresar rápido, perdón que me regrese rapidito, les quiero mostrar en esta imagen, cuando estábamos desde acá. En una levadura, cuando la vemos con microscopía electrónica, podemos distinguir estas cicatrices aquí. Estas directamente se les llama cicatrices de gemación y nos dicen cuántas veces las levaduras se han multiplicado. Entonces tenemos una levadura y miren todas las cicatrices de gemación que tiene aquí. Aquí se ve otra cicatriz de gemación y justo se está separando esta levadura, esta gemita de aquí, está separando de ella para, pues ya, ser un individuo independiente y nos van dejando nuestras cicatrices de gemación. Algo que sería muy interesante que investigaran es, ¿una levadura puede volver a tener una gema en este tejido? ¿O este tejido ya no se puede utilizar? Ahí échense un clavado en internet y resuelvan esa pregunta. Porque se fijan, miren qué curioso que en estas imágenes no se ven encimadas las cicatrices. Si las levaduras no se pueden multiplicar, no pueden utilizar otra vez ese tejido, ese espacio, perdón, para hacer otra gema, quiere decir que una levadura entonces tendrá un número máximo de multiplicaciones cuando se complete la superficie. ¿O será que se pueden encimar? Bueno, ahí se echan un clavado y me resuelven. Bueno, se resuelven ustedes eventualmente la pregunta. Estábamos por... Y bueno, una vez que una espora llega al medio donde va a germinar, primero lo que hace es generar un tubo de germinación, que es el que se va a introducir en el sustrato y nos va a empezar a absorber nutrientes. Y eventualmente ya podrá desarrollarse hacia la hifa aérea. Entonces, quiere decir que las primeras hifas que se desarrollan después de la germinación de una espora son las hifas vegetativas, para poder absorber nutrientes y luego darán origen a las hifas aéreas, que son las que dan origen a la estructura. Recuerden que un organismo se considera pluricelular, el caso de los mohos, no solo cuando tiene muchas células. Pluricelular significa múltiples células, pero recordaremos que algunas bacterias, como los estafilococos, son racimos de bacterias y no se considera un organismo pluricelular. Entonces quedamos que para que se considere pluricelular, no solo son muchas células, sino que estas colaboran entre ellas y tienen funciones especializadas. Un moho es un organismo pluricelular porque está formado de múltiples células y unas se van a encargar de alimentarse y otras se van a encargar de dar origen a las estructuras reproductivas. ¿Y quién alimenta a las hifas aéreas? Pues las hifas vegetativas. Entonces tienen esa actividad y es un organismo pluricelular por eso. Aquí vamos a tener algunos ciclos. Recuerden que además cuando vieron este video y pudieron ingresar ahí en la publicación, además está la presentación para que puedan ir checando estas imágenes con más detenimiento si es que en el video no se observan con suficiente detalle. Pero bueno, aquí lo que nos está explicando es que en el caso de Rhizopus, esta diferencia que les decía entre la reproducción asexual, aquí abajo en azul, y la reproducción sexual y cómo es que se alternan. O sea, aquí tenemos un primer ciclo asexual, que es a través de esporangios, liberan múltiples esporas, pero estos forman cigosporas. Eventualmente, cuando una hifa se encuentra con la hifa, otra hifa que es compatible, hacen una cigospora y a partir de aquí, ¿qué se genera? De la cigospora germina un esporangio. ¿Se acuerdan? De la reproducción sexual, inmediatamente viene una reproducción asexual para propagar este experimento que hizo la naturaleza. Hablando del cultivo, bueno, los medios de cultivo que existen para los hongos son diversos. Los nutrientes pues varían. La verdad es que una fuente de carbono, principalmente una fuente de nitrógeno, y el carbono tendrá que ser carbono orgánico, pero ya puede ser desde una molécula compleja como el almidón hasta directamente dextrosa, ¿verdad? Lo que sí es muy importante es que habrá que hacerlos selectivos. ¿Cómo hacemos a estos medios selectivos? Difieren, pero puede ser a lo mejor a través de la adición de antibióticos, sustancias para inhibir bacterias y que me dejen crecer a los hongos, o puede hacerse a través de condiciones ambientales, como es el caso del pH. En el caso del agar baba dextrosa, que lo tenemos aquí abajo,
se acidifica con un ácido que se llama ácido tartárico. Cuando ustedes lleven la materia de análisis microbiológico, deben recordar que el agar papadextrosa no es selectivo hasta que no le agreguemos nuestro ácido tartárico y que se hace justamente antes de usar. Ahí siempre es típico en mis alumnos de análisis microbiológico que se les olvida esa parte y usan el agar sin el ácido. Entonces, están aquí, los distinguimos en estos 4 colores. Los primeros 2 serían el dextrosa saborao y tanto en su forma de caldo como agar. Es un medio como muy de rutina, se utiliza mucho en clínicos. Tenemos el agar dextrosa saborao ya adicionado de cicloheximida y cloranfenicol o el agar micobiótico, también llamado micocel. Ese también es clínico, pero ya es más selectivo. Tenemos estos 3 que se utilizan para el cultivo de hongos, pero en alimentos y ambientes, para la cuantificación sobre todo. Y acá tenemos el medio cromogénico de Cándida. Este es un medio muy interesante porque nos permite no nada más distinguir, van a crecer cándidas, es selectivo, pero las especies de cándida yo las puedo distinguir por el color. Pueden, terminando este video, pueden meterse a Google, poner cromagar cándida y pueden ver algunas imágenes. En verdad es un medio muy bonito. Y que yo hago el cultivo y entonces ahora ya tengo mi desarrollo y ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero será llevar a cabo la observación. Yo me tengo que fijar cuál es la forma, cuál es el color y si hace algún pigmento. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos Rhodotórula rubra, que es una levadura que nos forma un pigmento rojo. De aquel lado tenemos Ortea wernicki, que es un hongo que causa micosis superficiales, que tiene una coloración oscura, es un hongo de Mathiasia. También me voy a fijar en la textura porque algunos hongos son cremosos, pero algunos otros son como polvosos. Miren este hongo, este moho que bello, se ve como si lo hubieran dejado como talco, parece, ¿verdad? Como si fueran pedazos de talco ahí puestos en el medio de cultivo. Y luego yo tengo que ver cómo es el desarrollo del hongo, del moho, que ya creció en medio de cultivo, cómo se ve en el microscopio. Esto que estamos viendo aquí sería eso. Esto lo puedo lograr de 2 maneras. La primera, muy rápida, pero que se ve medio feyón a veces, es tomar una muestra con cinta transparente, una cinta adhesiva transparente. Acá entre nos les recomiendo una marca que es la marca Cristal de 3M, porque de verdad es la más clarita de todas. Si compran la más barata de papelería, esa que se ve como medio turbia, luego no te deja ver. Entonces la Cristal, tú lo que haces es que cortas un cuadrito pequeño de cinta y lo colocas en la punta de tu asa de nicromo y luego en tu tubo de ensayo donde tienes el cultivo del moho, introduces, tocas con la cinta y luego eso, una gotita de colorante y colocas la cinta sobre el portaobjetos y ya puedes observar. La otra manera es una técnica que se llama microcultivo. Perdón. Y la otra sería el microcultivo que no es esta tarea, pero les voy a dejar la tarea número 3 ahorita. La tarea número 2 es que ustedes me van a responder un formulario en línea con respecto a esta información que estuvimos revisando y su tarea número 3 es que van a buscar videos en YouTube sobre la manera de llevar a cabo los microcultivos. Bueno, espero que esta información les haya servido. Obviamente no está limitado a que ustedes lean, se enteren solamente de esto. Esta es la primera parte, una parte muy de introducción. Entonces, para nuestra siguiente sesión estaremos revisando algunas de las infografías que ustedes suban sobre las micotoxinas y estaremos profundizando un poco más sobre algunas investigaciones en hongos. Muchas gracias por su atención.